lo que ellos consideraban una abominación, pero aquí, dentro del santuario, tenían tiempo para planificar, prepararse e imaginar el mundo que podían crear para su hijo, y así, bajo la atenta luz de estrellas distantes, comenzaron un nuevo capítulo unidos, no solo por el deber, sino por un amor compartido y una resolución inquebrantable. Juntos enfrentarían lo que viniera sabiendo, que llevaban consigo un faro de esperanza, un puente entre dos mundos y la promesa de un futuro moldeado por la unidad y la comprensión. Todavía los perseguía desde la distancia, pero entonces sonaron las alarmas de proximidad, señalando el acercamiento del Barker. Habían elegido abandonar los señuelos y seguir la señal principal cerrando la distancia, rápidamente mientras atravesaban los asteroides con precisión mortal. James podía sentir la presión aumentando con cada giro y vuelta a través del campo de asteroides que requería concentración absoluta. Los alcanzaban. Tar susurró su voz apenas audible sobre el rugido de los motores. Asintió con tristeza. Tenían que pensar rápido si el Barker se acercaba a la cuna de huevos y quería ser su objetivo principal. Y entonces una idea se encendió en su mente. Una maniobra arriesgada que no había considerado antes. «Voy a crear una apertura», dijo, mirándola. «Inclinaré la nave para que se vean obligados a seguir un camino directo y luego nos deslizaremos detrás de uno de los asteroides más grandes. Si tenemos suerte, irán demasiado rápido para detenerse a tiempo». Los ojos de Tar se abrieron de par en par, pero ella asintió con la cabeza. Su confianza en él era inquebrantable. «Hágalo». James ajustó la nave. Trayectoria que conducía al Barker a un estrecho pasaje entre dos asteroides masivos. Sus dedos volaron a través de los controles manteniendo un curso constante mientras vigilaba los sensores de la nave. La nave Barker lo seguía, a una velocidad vertiginosa demasiado concentrado en su objetivo para anticipar su movimiento. En el último momento, James viró bruscamente a la derecha llevando su nave detrás de un gran asteroide. La nave Barker no pudo ajustarse a tiempo, se lanzó hacia adelante, estrellándose contra el asteroide con un tremendo impacto. La colisión envió una onda de choque a través del campo Dubris, dispersándose en todas direcciones mientras la nave Barker era destrozada, sus restos tragados por el vacío silencioso. Por unos momentos el único sonido era el zumbido silencioso de los motores de la nave. James y Tal intercambiaron una mirada, un reconocimiento silencioso de lo que acababan de lograr. Habían sobrevivido por ahora. James dejó escapar un largo suspiro tembloroso. Sus manos finalmente se relajaron en los controles. Tal extendió la mano cubriendo su mano con la de ella. Su toque lo aterrizó en medio de la adrenalina que se desvanecía. «¡Lo hiciste!», murmuró su voz lleno de una silenciosa admiración. Le dio una pequeña sonrisa cansada, la realidad de su escape comenzando a asentarse sobre él. «Lo hicimos», respondió su mirada suavizándose, «pero aún no estamos a salvo. Déjenos llegar al santuario, con la nave Barker destruida». Navegaron a través del tramo restante del campo de asteroides y emergieron al espacio abierto una vez más. Todos lo dirigieron a un cúmulo cercano de estrellas, guiándolos hacia un santuario oculto ubicado dentro de la nebulosa. Las coordenadas que ella proporcionó los llevaron a una estación aislada, camuflada y protegida, construida en el costado de una pequeña luna. Era un refugio conocido solo por los Nans. Un lugar donde sus diplomáticos y líderes podían buscar refugio en tiempos de crisis. Cuando aterrizaron, la calma silenciosa del santuario los inundó. Desembarcaron James, llevando el huevo, con cuidado y su envoltura protectora. Sutar lo guió por los pasillos. El santuario estaba tranquilo, sus pasillos alineados con tapices que representaban la historia de Narín. Sus imágenes tejidas brillando suavemente en la poca luz. Entraron en una cámara privada, una habitación preparada específicamente para el cuidado de los huevos. Una cuna descansaba en el centro, hecha de un material brillante, que pulsaba débilmente con la energía de Narín. James colocó cuidadosamente la carcasa, quitó el huevo y lo colocó suavemente en la cuna. Parecía latir en respuesta. Un suave brillo emanaba desde adentro, como si reconociera que finalmente estaba a salvo. Taris estaba a su lado, su mirada fija en el huevo,
una mirada de profundo alivio y reverencia. En sus ojos se volvió hacia James. Su expresión se suavizó. Con gratitud, gracias, susurró su voz llena de emoción. Has salvado más que solo esta vida, has salvado una futura, donde nuestra gente algún día podría estar unida, la encontró su mirada sintiendo el peso de sus palabras posarse sobre él. Hice una promesa, él, respondió en voz baja. Y tengo la intención de cumplirla. Sonrió una pequeña pero genuina sonrisa. Su mano se extendió para descansar sobre su hombro. Has demostrado ser un verdadero guardián. La vida que hemos creado nuestro hijo crecerá sabiendo la valentía y el sacrificio que los trajo aquí. Permanecieron juntos en silencio mirando el suave brillo del huevo en su cuna, ambos sintiendo la magnitud de lo que habían logrado. La amenaza Barker había sido rechazada al menos por ahora, y su hijo estaba seguro acunado en el corazón del santuario. A medida que pasaban los días, James y Tal permanecieron en el santuario preparándose para el futuro incierto que les esperaba. Sabían que el Barker no se rendiría fácilmente. Serían implacables en su búsqueda de... Su tono era firme pero teñido de amargura. Para ellos cualquier unión entre especies es una blasfemia, una violación del orden natural. Este huevo nuestro hijo representa todo lo que desprecian. No se detendrán ante nada para destruirlo. James escuchó su corazón latiendo con una mezcla de ira y determinación. Esto no era solo una misión personal, era una lucha por el futuro, por la posibilidad de unidad entre sus especies. La supervivencia del huevo significaba esperanza, esperanza de que la humanidad y los Narens pudieran forjar un vínculo más fuerte que el odio y la división. Pero si se destruía sería un golpe para todo, por lo que habían trabajado, un mensaje de que la pureza y la separación eran las únicas formas de avanzar. Doblaron una esquina, y el hangar auxiliar apareció a la vista. Sus pesadas puertas de acero se alzaban frente a ellos, como un faro de salvación. Pero cuando se acercaron el estómago de James, cayó un escuadrón de soldados Barkers, montaban guardia su oscura e imponente armadura, reflejando las duras luces del corredor. Sus visores brillaban de un rojo siniestro, y sus armas apuntaban directamente a él. No había lugar para la negociación, no había tiempo para la duda. Estos soldados eran fanáticos, y no se dejarían influenciar. James levantó su arma y miró a Thalia a los ojos. «Quédate cerca», dijo en voz baja, y resuelto. «Saldremos de aquí». Con eso cargó hacia adelante. El huevo estaba seguro, en su espalda mientras se preparaba para luchar por el futuro que tenía dentro de él. Capítulo 3. El éxodo. James se movió con precisión instintiva. Su entrenamiento entró en acción mientras cargaba hacia el escuadrón de soldados Barkers que bloqueaban la entrada del hangar. Su arma estaba levantada, su dedo descansaba en el gatillo mientras calculaba cada uno de sus movimientos. Estos no eran adversarios comunes. Los Barkers eran guerreros fanáticos. Cada uno de ellos fue adoctrinado para luchar con precisión despiadada por sus creencias. Eran personas que no hacían concesiones. Creían que cualquier mezcla de líneas de sangre era un sacrilegio contra el orden natural. Los soldados Barkers, vestidos con armadura negra grabada con sus icónicos glifos de pureza y fuerza, apenas se inmutaron cuando él se acercó. Sus visores rojos brillaban con una luz amenazante, y James pudo. Mira sus armas oscuras y angulares entrenadas. En él en tal con un enfoque inquebrantable eran la encarnación de la intolerancia, enviados aquí con un objetivo para prevenir el nacimiento de un híbrido que simbolizaba todo lo que despreciaban Federación. Soldado uno de ellos habló su voz filtrada a través de un casco modulado, haciéndolo sonar profundo y mecánico. «Retírate, ríndete a la abominación que llevas y podremos dejarte vivir, James». Apretó la mandíbula las palabras solo alimentando su resolución. «Tendrás que pasar por mí primero», respondió fríamente, su mirada firme. E inquebrantable, el Barker líder inclinó su cabeza, aparentemente divertido. «Una lástima humana. Has elegido luchar por una causa perdida». Con un movimiento de su mano, hizo una señal a su escuadrón y al unísono. Levantaron sus blasters, sus movimientos agudos y sincronizados sin otra palabra. El hangar explotó en caos. El
Barker abrió fuego sus blasters, liberando rayos de energía roja que chisporrotearon en el aire. James esquivó. Rodando hacia un lado mientras los rayos quemaban las paredes a su alrededor, disparó de vuelta apuntando con precisión a el punto vulnerable en su armadura, apuntando a las estrechas ranuras alrededor de sus visores y articulaciones. Sus disparos encontraron su objetivo, y un Barker cayó colapsando en un montón de armadura mientras chispas estallaban de su casco dañado. Tar se agachó detrás de una caja. Su expresión era de determinación sombría, aunque sostenía una daga ceremonial, un arma que parecía fuera de lugar en el calor de la batalla. Su presencia era de concentración tranquila. Observó los movimientos de James, con un nivel de confianza que hizo que su corazón latiera con fuerza. Esto no era solo una escaramuza, era una batalla por la supervivencia, por el futuro de la frágil vida que llevaba en su espalda. La batalla era feroz. Cada segundo, un implacable empujón y tirón de fuego, blaster y movimiento táctico. James se movió con el instinto de un soldado esquivando, y tejiendo mientras devolvía el fuego. Su enfoque se redujo a un solo objetivo: proteger el huevo, proteger a Tar y llegar a la nave. Pero los Barkers eran implacables. Sus movimientos coordinados, mientras se acercaban, sintió un disparo rozar su brazo, un dolor abrasador que se obligó a ignorar. No podía permitirse el lujo de dejar que ganaran terreno. Se puso a cubierto y se tomó un momento para evaluar la situación. Su mente se aceleró mientras calculaba su próximo movimiento. Uno de los soldados Barkers avanzó con su arma y apuntó directamente a James con una decisión rápida. James se lanzó hacia adelante, cerrando los ojos. Apenas había escapado de The Outpost y ahora los Barkers se acercaban una vez más. La expresión de Tal AR se endureció. Sus ojos se entrecerraron mientras estudiaba las lecturas. No se detendrían hasta que el huevo fuera destruido. Susurró una ira silenciosa que hervía a fuego lento debajo de su exterior tranquilo. Lo ven como una afrenta a todo lo que representan. James apretó su agarre en los controles. Su mente corría mientras calculaba sus opciones. El santuario estaba cerca, pero la nave Barker era más rápida y estaba fuertemente armada. No podían escapar de ella, y una confrontación directa sería un suicidio. Sin embargo, él sabía que rendirse no era una opción. Había hecho una promesa y tenía la intención de cumplirla. «Lo haremos», dijo. Su voz se llenó de una determinación feroz. «Encontraré una manera». Tar colocó su mano sobre la suya. Su toque lo aterrizó en medio de la creciente tensión. «Somos más fuertes juntos», ella respondió, su mirada inquebrantable. «Pase lo que pase, lo enfrentaremos como uno solo». Él asintió con la cabeza, sintiendo un renovado sentido de propósito. El Barker podría ser implacable, pero también lo eran ellos, y mientras se tuvieran el uno al otro, él sabía que tenía una oportunidad. Capítulo 4. La resistencia final. La tensión en la cabina era palpable mientras James veía cómo la nave de guerra Barker se acercaba a su silueta oscura cortando las estrellas como una sombra depredadora. Podía sentir el peso de cada decisión presionándolo cada segundo. Contaba, no se trataba solo de escapar, se trataba de salvaguardar la frágil vida. Llevaban una vida que contenía la esperanza de dos especies. Miró a Talar, que estaba sentado a su lado. Su mirada se centró en el enemigo que se acercaba. Estaba tranquila. Sus ojos reflejaban una fuerza tranquila, pero podía ver el peso de su propia responsabilidad en su expresión. Había sido criada como una princesa, un símbolo de unidad y liderazgo, pero ahora también era madre y podía sentir la feroz determinación irradiando de ella. James dijo, su voz firme, pero urgente: debemos llegar al santuario. No está lejos, pero necesitamos una distracción para frenarlos. Si se acercan demasiado, apuntarán al huevo directamente. Asintió rápidamente, escaneando la consola de la nave en busca de cualquier herramienta a su disposición. Esta nave estaba ligeramente armada, diseñada más para la velocidad que para el combate. Pero vio un escondite. De señuelos, naron pequeños drones no tripulados que emitían un pulso similar a la firma energética de la nave. Un plan arriesgado comenzó a formarse en su mente, una maniobra que podría darles la ventaja que necesitaban. De acuerdo.
Dijo ajustando los controles. Liberaré los señuelos, actuarán como cebo y con suerte nos darán tiempo suficiente para escabullirnos de sus sensores y llegar al santuario sin ser detectados. Tarin asintió con su mirada firme mientras colocaba una mano tranquilizadora en su hombro. Ya has hecho mucho, James. Si sobrevivimos, nuestro hijo sabrá hasta dónde llegaste para protegerlos. Le dio una sonrisa tensa, sus ojos reflejando la determinación y la tranquila resolución que había mantenido desde que comenzó su viaje. No voy a dejar que nos quiten esto, respondió su tono firme. Esta vida. Nuestro hijo merece una oportunidad. Con una respiración profunda, activó los señuelos, observando cómo se lanzaban al espacio, dispersándose en diferentes direcciones, con sus pulsos de energía configurados al máximo instantáneamente, la nave de guerra Barker ajustado, su curso rastreando las nuevas señales con precisión depredadora. James aprovechó el momento, acelerando la nave y ladeándose bruscamente lejos de los señuelos, inclinándolos hacia el denso campo de asteroides que los separaba del espacio NN. Barker dudó, atrapado entre seguir a los señuelos y mantener la persecución. Era una apuesta pero necesaria. Cada segundo contaba y si podían alcanzar el campo de asteroides tendrían la oportunidad de perder a sus perseguidores. Entre las rocas, mientras se acercaban al santuario, James sintió el creciente alivio atenuado por una sensación de pavor. El campo de asteroides era un lugar peligroso para navegar, lleno de escombros que se movían rápidamente, que podrían destrozar su pequeña nave. Pero la alternativa era enfrentar de frente a la nave de guerra Barker, una opción que era imposible. Se deslizaron dentro del campo de asteroides. Los sensores de la nave destellaban advertencias mientras James maniobraba cuidadosamente a través del paisaje. Caótico, rocas masivas se alzaban por todos lados, cada una amenaza potencial. Tar agarró la consola, su mirada fija en la extensión arremolinada de roca y hielo. Ella se había quedado en silencio. Su enfoque era muy agudo mientras se lanzaban entre los obstáculos de la nave Barker. En una apuesta desesperada, chocó con el soldado que luchaba con él mientras luchaban por el control del arma. En medio de la lucha, James logró derribar el blaster a un lado, agarró el casco del soldado y lo golpeó contra el suelo. El soldado Barker se quedó quieto, su visor se quebró y James no perdió tiempo en recuperar su arma. Respirando pesadamente, miró a Tar, que lo estaba mirando con una intensidad que no dejaba dudas de su compromiso. «Ya casi llegamos», dijo, asintiendo con la cabeza hacia la nave atracada a solo unos metros de distancia, con los soldados restantes momentáneamente arrojados por su camarada caído. James tomó la mano de él y la arrastró hacia la nave de escape. Corrieron. Sus pasos resonaron en el hangar metálico mientras cubrían el tramo final hacia la nave. Los sonidos de la batalla se desvanecieron detrás de ellos cuando llegaron a la rampa y James presionó apresuradamente la secuencia de activación. La rampa se cerró sellándolos dentro de la nave mientras los motores cobraban vida. Aseguró el huevo en una cuna especialmente diseñada dentro de la cabina. Asegurándose de que estaba a salvo, Tar tomó asiento. A su lado, su expresión era tensa pero resuelta. «Gracias», murmuró su voz apenas audible por encima del zumbido de los motores. «No lo habría logrado sin ti». James le dio un breve asentimiento tranquilizador, pero no había tiempo para sentimientos. Los soldados Barker se estaban reagrupando y podía verlos tomar posiciones afuera. Sus armas apuntaban a la nave. Apretó los dientes agarrando los controles mientras maniobraba la nave fuera del piso del hangar. Los propulsores se encendieron mientras se elevaban en el aire. Justo cuando ascendieron, una andanada de fuego blaster estalló. Los pernos se estrellaron contra el agujero, sacudiendo la nave violentamente. «¡Agárrate!», gritó, sus manos firmes en los controles mientras inclinaba la nave hacia el cielo. Los motores rugieron y se dispararon hacia arriba, rompiendo la atmósfera. Mientras los últimos rastros de The Outpost y los soldados Barkers desaparecían debajo del silencio del espacio, los envolvió. Una calma repentina se instaló en la cabina. James exhaló sus hombros, relajados mientras liberaba la tensión que se había acumulado a lo largo de su escape. Al menos por ahora lo habían logrado. Miró a Talar,
que estaba mirando las estrellas con una expresión distante. Su mirada se llenó de alivio y una tristeza tácita. ¿A dónde?, preguntó rompiendo el silencio. Ella lo miró. Sus ojos reflejaban la distante luz de las estrellas. Hay un lugar seguro dentro del territorio Narn. Es un santuario. Escondido de aquellos que buscarían hacernos daño desde allí, podemos asegurar la protección del huevo y prepararnos para lo que se avecina. Él asintió y estableció las coordenadas mientras ella describía la ubicación en la nave, curso ajustado. Su piloto automático los guiaba hacia el santuario por primera vez desde que su viaje había comenzado. Tuvieron un momento de paz. Un respiro frágil que les permitió ordenar sus pensamientos y enfrentar la realidad de lo que acababa de suceder. Tar se volvió hacia él. Su expresión se suavizó cuando extendió su mano descansando suavemente sobre su brazo. «James», dijo, en silencio, «has hecho más que protegernos, has elegido estar con nosotros para defender una vida que muchos verían como una amenaza por eso. Estoy eternamente agradecida». Sintió una calidez extenderse a través de él ante sus palabras, un sentido de propósito que iba más allá de su papel como soldado. «Hice una promesa», respondió su voz firme. «Esta vida nuestro hijo merece un futuro, y haré lo que sea necesario para protegerlo». Sonrió una rara sonrisa desprevenida que iluminó sus rasgos, revelando la profundidad de sus propias emociones. «Enfrentaremos muchos desafíos por delante», murmuró, «pero juntos podemos superarlos». Se sentaron en silencio por un rato mirando las estrellas pasar velozmente mientras corrían a través de la galaxia. El huevo estaba seguro en su cuna, su suave brillo, un recordatorio de la esperanza que llevaban la vida que un día encarnaría la unión de sus dos mundos. James sintió una abrumadora sensación de responsabilidad, una tranquila resolución de asegurar que este niño, su hijo, crecería en un mundo libre de miedo y prejuicio, pero mientras se aproximaban al espacio Narn, una luz de advertencia parpadeó en la consola sacándolos de su ensoñación. Los sensores de proximidad habían detectado una nave que se acercaba a su firma inconfundible, un Barker buque de guerra. El corazón de James se hundió cuando escaneó las lecturas que confirmaban el tamaño y la potencia de fuego de su nuevo adversario. Tar habló con su voz suave pero resuelta. «Anoche compartimos algo raro y profundo en la cultura Narn. Tal vínculo es sagrado, una convergencia de dos seres, que va más allá de la mera compañía. De este vínculo ha surgido una vida que encarna la unión de nuestras esencias». Sus palabras resonaron en la cámara, cada una llevando un peso que hizo latir el corazón de James. Miró el huevo luchando por procesar lo que ella le estaba diciendo. Esta era una nueva vida, su vida, un niño nacido de su unión. Una fusión imposible de humano y Narn. La realización fue tan humillante como abrumadora. No solo había compartido una noche con ella, había creado algo único, algo que unía dos mundos. «Este huevo es más que un símbolo», Tar continuó, su mirada firme e inquebrantable. «Es un puente entre nuestra especie, un ser que encarna las esperanzas y los sueños de ambos pueblos según nuestras tradiciones. Un niño así es un regalo, una bendición otorgada a quienes comparten un vínculo de unidad y respeto. Pero con este regalo viene una gran responsabilidad». James sintió una extraña mezcla de miedo y asombro. Cuando ella extendió el huevo hacia él, sus manos temblaron cuando extendió sus dedos, rozando la suave y fría superficie. En el momento en que lo tocó, una calidez se extendió a través de él, una conexión sutil pero innegable que parecía resonar con su propia alma. Sintió la fragilidad de la vida dentro de una pequeña y delicada chispa, esperando ser nutrida en la cultura Narn. Tal, continuó el padre, elegido para llevar esta vida, es responsable de su protección, su crecimiento. Te he elegido, James, no solo por tu fuerza y coraje, sino porque creo en la pureza de tu espíritu. Se te ha confiado esta vida, esta esperanza de un futuro donde nuestra gente se mantenga unida. Sus palabras lo dejaron sin palabras. ¿Cómo podría él, un soldado entrenado para defender y luchar, ser digno de tal honor? Estaba acostumbrado a la violencia, a seguir órdenes y proteger a sus camaradas, pero esto era algo mucho más allá del alcance.
De su deber, sin embargo, mientras sostenía el huevo sintió una protección instintiva, un sentido de responsabilidad que no podía negar antes de poder responder un temblor repentino. Sacudió la habitación. Las luces parpadearon mientras un profundo y siniestro estruendo resonaba por las paredes. El sonido era inconfundible. El zumbido de un motor distante. Seguido por el ruido sordo de un disparo de blaster, una alarma sonó llenando la cámara. Con un tono agudo y urgente que le heló la sangre, una pantalla holográfica apareció en el centro de la habitación proyectando el rostro de un oficial de la Federación con una expresión tensa y urgente. Atención a todo el personal de Sara 5. Hemos detectado una fuerza de asalto entrante. Repito, una fuerza de ataque de Barkers se acerca al puesto de avanzada. Prepárense para la evacuación o defensa inmediata. El nombre. Barker envió un escalofrío por la columna de James. Los Barkers eran infames por sus creencias rígidas y su inquebrantable adherencia a la idea de la pureza genética. Veían cualquier unión entre especies como una corrupción, un pecado imperdonable que tenía que ser erradicado. Si hubieran aprendido sobre el huevo, sobre la vida que él y Tar habían creado, entonces no se detendrían ante nada para destruirlo. El rostro de Tal A.R. endureció, su calmada compostura dando paso a una feroz resolución. Ellos saben que ella susurró, su voz mezclada con una furia tranquila. Ellos saben sobre el huevo, debemos irnos de inmediato. Uno de sus asistentes dio un paso adelante, entregándole a James una carcasa protectora hecha de una aleación NaRN, que fue diseñada para proteger artículos frágiles de condiciones extremas, una cáscara elegante e irrompible que se sentía increíblemente ligera pero fuerte. Él aseguraba el huevo adentro, sintiendo el peso de su responsabilidad mientras lo colgaba sobre su hombro. De esta manera él dijo, liderando el camino a través de los estrechos pasillos, su mente acelerada mientras calculaba su mejor ruta al hangar auxiliar. Los sonidos de explosiones y fuego de blaster se hicieron más fuertes, cada uno un recordatorio del enemigo acercándose. James se movió rápidamente, sus sentidos se agudizaron, cada nervio en tensión, mientras escaneaba en busca de señales de peligro, mientras navegaban por el laberinto de pasadizos. The Art habló en voz baja, explicando la verdadera naturaleza de la amenaza Barker. Los Barker creen en la pureza de su propia raza, con exclusión de todas las demás. Ella dijo, la primera vez que James sintió que no era simplemente un soldado en un solitario puesto de avanzada, sino un puente entre especies, parte de algo más grande que él mismo. A medida que se acercaba la medianoche, la atmósfera entre ellos cambió. Hubo una quietud, un silencio cargado que se instaló en el aire, y James pudo sentir el peso de lo no dicho que se extendió. A través de la mesa, su mano flotando a pulgadas de la suya, dudó, y luego tomó su mano, sintiendo el calor de su piel, la suavidad que contenía la fuerza. Dentro de ella, sonrió con una suave sonrisa de conocimiento que parecía contener 1000 misterios. Esta noche forjamos un vínculo que trasciende las palabras, Sargento Kessler. Murmuró su voz apenas más que un susurro, y con eso se levantó guiándolo hacia el silencio de sus aposentos. La noche pasó en una confusión de historias susurradas, risas y una cercanía que se sintió natural y extraordinaria. Fue una unión no solo de cuerpos, sino de corazones y mentes, un entrelazamiento de dos mundos de la manera más simple y profunda posible. Cuando finalmente amaneció sobre las 5, James sintió como si hubiera cruzado un umbral, como aunque ya no era simplemente él mismo, sino parte de algo mucho más grande. Y en la primera luz de la mañana, mientras observaba a Talari dormir a su lado, entendió quizás por primera vez el verdadero poder de la unidad, un poder que pronto traería consecuencias, más allá de todo lo que hubiera podido prever. Capítulo 2. El despertar y el regalo. Los ojos de James Kessler se abrieron de golpe. El tenue resplandor del amanecer se filtró en su habitación con una calma inusual. Parpadeó y dejó que su entorno se enfocara lentamente. Sintió una extraña sensación de desorientación mientras observaba el espacio vacío a su lado por un segundo fugaz. Se preguntó si los
Eventos de la noche anterior habían sido simplemente un sueño, una creación de su subconsciente para combatir la aplastante soledad que venía con este puesto remoto. Pero cuando cambió de posición, su mano rozó algo fresco y suave que yacía sobre la colcha. Miró hacia abajo y se quedó sin aliento. Allí, acurrucado contra la manta, había una delicada cinta iridiscente diferente a cualquier material que hubiera visto antes. Cuando la sostuvo a contraluz, se dio cuenta de que no había nada que pudiera hacer. Brillaba con un arco iris de colores que cambiaban y bailaban como luz líquida. Lo reconoció como una señal dejada por la princesa Tar, un recordatorio de la noche que habían compartido y la conexión surrealista que había florecido entre ellos. Los recuerdos de la noche lo inundaron. Sus historias de los santuarios flotantes de Narín, los ríos Biol-Rincent que serpentean a través de sus vastas selvas, la resonancia de las canciones antiguas que se decía que conectaban a la gente Narn con el universo. En esas horas, había visto lados de ella que iban más allá de la princesa reservada. Había compartido partes de sí misma. Dudaba que alguien más lo hubiera visto. No esperaba sentirse así por un extraterrestre, especialmente uno tan diferente de él, pero había algo en su mirada que resonó profundamente con él mientras sostenía la cinta, perdido en sus pensamientos. Una alerta de su panel de calma rompió la quietud de la mañana. Su luz roja pulsante indicaba un mensaje de prioridad 1, un nivel de urgencia que nunca había visto durante su tiempo en Sara 5. Rápidamente se levantó, dejando la cinta en la cama y se acercó. La consola del mensaje era Kurt, y al punto reportarse a la cámara baja. Inmediatamente James se puso su uniforme y se movió rápidamente por los pasillos, sintiendo el peso familiar de su rol. Como un soldado se posa sobre él una vez más. El puesto de avanzada estaba extrañamente silencioso. El único sonido eran sus propios pasos, mientras se dirigía hacia los niveles inferiores. Cuando llegó 2 guardias de guardia, estaban en la entrada, su armadura plateada brillando en la poca luz. Lo saludaron con leves asentimientos, permitiéndole pasar a la cámara. Cuando las puertas se abrieron, se encontró con una vista que le envió un escalofrío por la columna vertebral. En el otro extremo de la habitación estaba la princesa Tar, rodeada de su asistente. Su expresión era grave, muy diferente de la calma gentil que había mostrado la noche anterior. Su mirada estaba enfocada a sus hombros cuadrados, como si se estuviera preparando para una batalla, acunado en sus manos. Había algo que brillaba débilmente, arrojando una luz etérea sobre su rostro. Mientras se acercaba, se dio cuenta de lo que sostenía un huevo cristalino diferente a todo lo que había visto antes. La cáscara era suave, translúcida y pulsaba con un suave calor que parecía extenderse hasta él. Los colores se arremolinaban en su interior, moviéndose como nebulosas atrapadas en movimiento, como si el universo mismo se hubiera condensado en este pequeño y frágil objeto. James. Es un honor darle la bienvenida a Sara 5. Inclinó la cabeza ligeramente, un gesto que él supuso que podría ser el equivalente NaRN de un asentimiento. Gracias, sargento Kessler. Respondió con un tono formal pero cálido. Esta visita es tan inusual para mí como para ti. Nosotros, los del Imperio Narn, rara vez viajamos más allá de nuestros sistemas por asuntos tan personales. Mientras hablaba, le hizo un gesto para que caminara con ella. Su asistencia se redujo. Pasó detrás de ellos, silenciosos y serenos. Sus expresiones eran ilegibles mientras se abrían paso a través del puesto de avanzada. Te explicó el propósito de su visita. Sus palabras fueron como una revelación. James se sintió intrigado y ligeramente desconcertado. En la cultura Narín, Tar explicó que existía una antigua tradición conocida como el derecho de convergencia. Era una costumbre reservada para momentos de importancia histórica, un ritual destinado a forjar vínculos duraderos entre especies y alianzas de Foster. Como parte de este derecho, el heredero real buscaría un compañero de espíritu honrado de una especie aliada de confianza. El compañero elegido compartiría una noche de unidad con el aire, una experiencia que se creía para crear un vínculo armonioso que resonó a través de generaciones. El viaje de Tar a Sara 5 resultó que era su oportunidad de cumplir con este derecho. James se encontró aturdido, atrapado entre la admiración y la incredulidad. ¿Y yo? ¿Debo ser este compañero?, preguntó con voz incierta.
El pensamiento se sintió surrealista. De todos los soldados de la Federación, ¿por qué elegir a alguien estacionado en un puesto de avanzada olvidado, donde nada de importancia parecía suceder nunca? Ella sonrió y por un momento vio un destello de algo descuidado en su expresión. Su federación te seleccionó como alguien que encarna el honor y la integridad, respondió. Confío en su juicio y creo que hay una razón para cada camino que caminamos a medida que avanzaba la noche. Se acomodaron en una pequeña sala de recepción que James había preparado con la poca decoración que pudo encontrar, esperando que pareciera al menos modestamente acogedor. Se sentaron uno frente al otro y para su sorpresa iniciaron una conversación que fue más allá de la diplomacia. Ella le preguntó sobre la tierra, sus costumbres, su gente, los sonidos y el sentido de un mundo que nunca había conocido. James se encontró compartiendo historias en las que no había pensado en años, cuentos de ciudades bulliciosas, bosques empapados por la lluvia y el consuelo de un sol cálido en el rostro. A su vez, Tal A.R. habló de Naryn, su mundo natal, un lugar de vastos jardines suspendidos, en el aire donde los ríos fluían como plata fundida y grandes estatuas de sus antepasados vigilaban las ciudades. Ella describió la sabiduría de su gente, su reverencia por el cosmos y las intrincadas creencias espirituales que habían dado forma a su sociedad durante milenios. Mientras hablaba, su voz se suavizó y James pudo ver que a pesar de toda su compostura regia, había un lado de ella que anhelaba la conexión por algo más allá de los confines del deber. Su conversación fluyó sin problemas, tejiendo un tapiz de palabras que parecía disolver las barreras entre sus mundos. Había un parentesco en sus historias compartidas, un entendimiento tácito que crecía a medida que pasaban las horas. Capítulo 1. Invitados inesperados. El puesto de avanzada en Sarca 5 era remoto, frío y sin vida como un trozo de roca en órbita alrededor de una estrella distante. El sargento James Kessler, uno de los pocos estacionados en este Lonely Planet, había aprendido a hacer las paces con la soledad. El leve zumbido de los sistemas automatizados, el ocasional parpadeo de su radar y la interminable arena roja que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, eran su única compañía la mayoría de los días. Siguió el mismo patrón aburrido. Patrullar el perímetro, verificar los sensores, registrar un informe de estado y pasar las noches en 1900. El silencio hueco de sus aposentos. No estaba exactamente prosperando, pero se sentía reconfortado por la familiaridad de todo eso. Entonces, en una tarde tranquila, llegó una transmisión encriptada del comando de la Federación que rompió su rutina mundana. Mientras observaba el flujo de datos en su pantalla, sintió su pulso. Acelerar el mensaje estaba marcado como de alta prioridad y contenía directivas que inmediatamente lo pusieron nervioso. Las fuerzas de la Federación de la Tierra Unida rara vez se comunicaban directamente con un puesto de avanzada aislado como el suyo, y mucho menos con instrucciones tan crípticas y urgentes como estas. Mensaje anunció que una delegación diplomática del Imperio Narón, una especie conocida por su poderosa tecnología y prácticas culturales distintivas, se dirigía a Sarca 5 y se esperaba que James se preparara para su llegada. Leyó la línea 2 veces y frunció el ceño mientras intentaba comprender por qué los Narens, un imperio misterioso y notoriamente solitario, se estaban volviendo tan desolados en este puesto de avanzada y por qué él de todas las personas. Mientras James se apresuraba a preparar los detalles de la transmisión, se reprodujo en su mente. Los Narens eran famosos por su elegancia, su piel iridiscente y su rica herencia cultural para los humanos. Parecían casi de otro mundo, una mezcla de misticismo y sofisticación. Poco se sabía sobre sus formas de vida, ya que guardaban sus tradiciones con un nivel de secreto que solo alimentaba la curiosidad. Pero aquí estaban enviando a nadie más que a su heredera real, la princesa Thaler, a este rincón remoto de la galaxia. Respiró hondo, alisó su uniforme de gala e hizo todo lo posible por ordenar sus habitaciones y el área de recepción. El protocolo era difuso. La Federación había proporcionado poca orientación sobre cómo recibir a una princesa Narn, si debería ofrecerle una reverencia formal, un apretón de manos, o simplemente permanecer firme,
Solo se había encontrado con un Narin una vez antes en un puerto distante, y la experiencia lo había dejado con más preguntas que respuestas mientras observaba descender la Narn Vessel. No pudo evitar sentir una punzada de asombro. La nave no se parecía a nada que había visto antes, una estructura en forma de media luna que parecía moverse con la elegancia de un pájaro en vuelo. Todo brillaba con tonos de plata y azul. Era como si un trozo del cielo nocturno se hubiera desprendido y se hubiera detenido frente a él. La rampa de la nave bajó, y los primeros en emerger fueron dos guardias Narren, vestidos con una armadura plateada. Relucientes, sus expresiones estoicas y concentradas, escanearon el área brevemente antes de hacer una señal a alguien detrás de ellos, y luego apareció la princesa bajando con gracia por la rampa, cada uno de sus movimientos deliberados, como si fuera parte de una antigua danza sagrada. James sintió. Su contuvo el aliento. Tar era más alta que él. Su piel es suave, opalescente, de un tono que parecía cambiar de color bajo las luces artificiales. Sus ojos grandes y oscuros tenían una profundidad insondable, como si contuvieran galaxias enteras dentro de ellos. Llevaba un vestido iridiscente que parecía flotar a su alrededor, moviéndose. Con vida propia irradiaba una calma, elegancia, una tranquilidad que se sentía tanto tranquilizadora como intimidante. Sargento Kessler lo saludó con su voz melódica y resonante. Cada palabra tenía un peso que lo hacía sentir como si estuviera en presencia de algo más grande que él mismo. La forma en que ella pronunció su nombre era como si lo estuviera saboreando su desconocimiento. Su Alteza respondió, haciendo todo lo posible por mantener la voz firme, aunque sintió una oleada inesperada de nervios. Es una